Existe un momento que marca el antes y el después en tu relación con el dinero. Un momento en el que todo cambia. No es cuando ganas tu primer millón. No es cuando compras tu primera propiedad. Es un momento mucho más sutil. Mucho más profundo. Es el día en que dejas de pensar en ahorrar. Y empiezas a pensar en multiplicar. Porque hay dos juegos completamente diferentes. El juego de la acumulación. Y el juego de la expansión. Y la mayoría de las personas se queda atrapada jugando el primero sin siquiera saber que existe el segundo. El día que cruzas esa línea invisible, nunca vuelves atrás. Porque una vez que ves el juego real, el anterior te parece absurdamente pequeño. Déjame mostrarte cómo se ve esa transición. Al principio, todos jugamos el mismo juego. El juego de guardar. Ahorrar el 10%. Recortar gastos. Buscar descuentos. Sentir orgullo por no gastar. Acumular lentamente en una cuenta de ahorros que paga menos del 1% de interés mientras la inflación devora el 5%. Es un juego necesario cuando empiezas. Pero es un juego con techo. Tiene un límite matemático. No puedes ahorrar más del 100% de lo que ganas. Y nadie ahorra el 100%. Entonces estás atrapado en un juego donde el mejor escenario posible es lento, limitado y lineal. Los pobres ahorran en una alcancía. La clase media ahorra en un banco. Pero los ricos dejaron de ahorrar hace mucho tiempo. Porque descubrieron que ahorrar es el juego equivocado. El momento exacto en que esto cambia varía para cada persona. Para algunos sucede cuando tienen su primer año ganando 6 cifras y se dan cuenta de que ahorrar 20.000 no cambiará fundamentalmente su vida. Para otros sucede cuando ven a alguien convertir 100.000 en 1.000.000 en 2 años a través de una inversión inteligente. Y para otros sucede cuando calculan cuánto tiempo les tomaría llegar a la libertad financiera ahorrando y se dan cuenta de que la respuesta es 30 años y eso es inaceptable. Pero cuando sucede, cuando ese clic mental se activa, todo se reorganiza. De repente entiendes que el juego no es guardar dinero. El juego es desplegar dinero. No es proteger capital. Es multiplicar capital. No es minimizar pérdidas. Es maximizar ganancias asimétricas. No es jugar defensivo. Es jugar ofensivo con estrategia. Y aquí está la diferencia fundamental. El ahorrador pregunta cómo puedo guardar más. El inversionista pregunta cómo puedo hacer que este dinero genere más dinero sin mi intervención. El ahorrador ve su cuenta bancaria crecer lentamente y siente satisfacción. El inversionista ve oportunidades de retorno del 20, 50, 100% y siente urgencia por desplegar capital antes de que se cierren esas ventanas. Son mentalidades completamente opuestas. Y generan resultados completamente opuestos. El ahorrador tiene miedo de perder. Entonces mantiene todo seguro. Todo líquido. Todo disponible. Pero esa seguridad tiene un costo invisible. El costo de oportunidad. Todo el dinero sentado en una cuenta no está trabajando. No está creciendo. No está generando los retornos que podría generar. El ahorrador optimiza para no perder. El inversionista optimiza para ganar exponencialmente. Y aquí viene la paradoja, el miedo a perder garantiza que nunca ganes significativamente. Porque los retornos extraordinarios siempre vienen con riesgo. No con riesgo estúpido. Pero con riesgo calculado. Con apuestas asimétricas donde puedes perder 1 pero ganar 10. El ahorrador nunca hace esas apuestas. Entonces nunca experimenta esos retornos. Cuando los ricos dejan de ahorrar, empiezan a pensar en términos de retorno sobre capital. Cada dólar debe trabajar. Debe generar. Si tienes 100.000 sentados en una cuenta pagando el 1%, estás ganando 1.000 al año. Pero si despliegas esos 100.000 en un negocio que genera el 20%, estás ganando 20.000 al año. Mismos 100.000. 20 veces más retorno. Esa diferencia parece obvia. Pero la mayoría nunca cruza el puente mental que separa ahorrar de invertir.
Porque invertir requiere algo que ahorrar no requiere: conocimiento. Criterio. Evaluación de riesgo. Tolerancia a la incertidumbre. El ahorrador evita todo eso quedándose en lo seguro. Y paga por esa comodidad con décadas de crecimiento perdido. Los ricos juegan un juego donde cada activo debe justificar su existencia. Si tienes dinero sentado sin generar al menos 10% anual, estás jugando mal. Porque el mercado ofrece retornos del 10% o más a quien sabe dónde buscar. Entonces cualquier activo rindiendo menos es ineficiente. Es desperdicio. Es dinero que debería estar trabajando más duro. Este cambio mental es radical. Porque de repente tu relación con el dinero se invierte. Ya no se trata de protegerlo. Se trata de desplegarlo agresivamente en las mejores oportunidades disponibles. Ya no guardas. Circulas. Ya no acumulas. Multiplicas. Y aquí está el efecto compuesto que nadie calcula. Imagina dos personas. Ambas empiezan con 100.000. La primera los guarda religiosamente. Añade 10.000 más cada año. En 20 años tiene 300.000. La segunda invierte los 100.000 a un promedio del 15% anual. No añade nada. Solo deja que el capital trabaje. En 20 años tiene 1.600.000. 5 veces más sin aportar nada adicional. Solo por jugar el juego correcto. Esa es la diferencia entre acumular y multiplicar. Entre guardar y desplegar. Entre pensar lineal y pensar exponencial. Pero hay algo más profundo aún. Cuando dejas de ahorrar y empiezas a invertir, cambias completamente tu evaluación de oportunidades. El ahorrador ve un curso de $20.000 y piensa es demasiado caro. El inversionista ve el mismo curso y pregunta cuánto retorno generará esto. Si ese curso me enseña a duplicar mis ingresos, pagarse solo en meses. Entonces no es un gasto. Es la mejor inversión que puedo hacer. El ahorrador ve un negocio que requiere 50.000 de capital inicial y retrocede. Es demasiado riesgo. El inversionista analiza el modelo. Si los números tienen sentido, si el mercado existe, si el equipo es competente, esos 50.000 pueden convertirse en 500.000 en 3 años. Entonces el riesgo no es invertir. El riesgo es no invertir. El ahorrador ve una propiedad y calcula cuántos años de ahorro necesita para comprarla. El inversionista estructura un apalancamiento donde pone el 20% y el banco pone el 80%. Usa el dinero de otros para controlar el activo completo. Y ese activo genera renta que paga la deuda y deja flujo positivo. El ahorrador espera 30 años para tener una propiedad. El inversionista tiene 5 en 3 años. ¿Ves el patrón? No es sobre tener más dinero. Es sobre pensar diferente sobre el dinero que tienes. Los ricos también entienden algo que el ahorrador nunca comprende: la inflación es el enemigo silencioso. Si tienes 100.000 guardados y la inflación es del 5%, estás perdiendo 5.000 en poder adquisitivo cada año. Estás yendo hacia atrás mientras crees que estás siendo prudente. En 10 años, esos 100.000 compran lo que 60.000 compraban antes. Perdiste 40% de tu riqueza real sin gastarte nada. El inversionista pelea contra la inflación generando retornos que la superan. Si la inflación es del 5 pero tus inversiones generan el 15, estás ganando 10% real. Estás creciendo mientras el ahorrador se encoge. Ahora bien, esto no significa que los ricos no guarden nada. Tienen reservas, fondos de emergencia, liquidez estratégica. Pero es una fracción pequeña de su patrimonio. 6 meses de gastos. Tal vez un año. Lo suficiente para capear cualquier tormenta sin vender activos en mal momento. Pero todo lo demás está desplegado. Trabajando. Generando. Multiplicando. Y aquí está el nivel siguiente: cuando ya dominas invertir en activos tradicionales, empiezas a invertir en equidad. En negocios. En startups. En oportunidades donde no compras algo que existe, sino algo que podría existir.
donde tu capital no solo genera retorno pasivo, sino que construye valor desde cero. Inviertes 50.000 en una startup en etapa temprana. Es riesgoso. Podrías perderlo todo. Pero si esa empresa despega, tu 50.000 se convierte en 2 millones. Esa es una apuesta asimétrica. Riesgo limitado. Potencial ilimitado. El ahorrador nunca hace esas apuestas. Entonces nunca experimenta esos retornos transformadores. Los ricos construyen portafolios donde la mayoría genera retornos estables y predecibles. Pero dedican una porción a apuestas de alto riesgo y altísimo retorno. Porque entienden que una sola de esas apuestas ganadora puede cambiar completamente su trayectoria financiera. No necesitan que todas ganen. Solo necesitan que una lo haga. También empiezan a pensar en velocidad de dinero. ¿Cuántas veces puedes hacer que el mismo capital genere retorno en un año? Si compras una propiedad para renovar, la mejoras en 3 meses, la vendes con ganancia y reinviertes. Ese mismo capital generó 4 ciclos en un año. Cada ciclo con su propio retorno. Eso es pensar en velocidad. El ahorrador hace que el dinero se siente. El inversionista hace que el dinero corra. Y luego está el concepto de usar el dinero de otros. Apalancamiento. Crédito estratégico. Socios que aportan capital. El ahorrador piensa que la deuda es mala. El inversionista entiende que la deuda estratégica es la herramienta más poderosa que existe. Si puedes pedir prestado al 5% e invertir al 20%, estás ganando 15 puntos de arbitraje. Estás haciendo que el dinero de otros trabaje para ti. Pero para jugar este juego necesitas conocimiento. Criterio. Experiencia. Coraje. No puedes despertar un día y empezar a hacer apuestas sin educación. Por eso la transición de ahorrador a inversionista requiere inversión en ti mismo primero. Cursos. Mentores. Libros. Experiencias. Errores pequeños que te enseñan antes de que los errores sean grandes. Los ricos invierten agresivamente en aprender a invertir. Pagan por educación financiera que nunca les enseñaron en la escuela. Contratan asesores. Se rodean de gente que ya juega el juego. Cometen errores controlados. Y con cada ciclo se vuelven mejores evaluando oportunidades, calibrando riesgo, estructurando deals. Y eventualmente llegan a un punto donde su criterio vale más que su capital. Donde pueden ver oportunidades que otros no ven. Donde entienden dinámicas de mercado que otros ignoran. Donde su red les trae deals antes de que se hagan públicos. Ese conocimiento compuesto es lo que separa a los inversionistas promedio de los verdaderamente exitosos. Entonces, ¿cuándo dejas de ahorrar? Cuando tienes suficiente conocimiento para desplegar capital inteligentemente. Cuando entiendes el juego lo suficientemente bien como para jugar con confianza. Cuando has construido el criterio para evaluar oportunidades. Cuando tienes la red para acceder a deals de calidad. Cuando desarrollaste la fortaleza emocional para tolerar volatilidad. No es una cantidad específica de dinero. Es un nivel de sofisticación. Y puedes empezar a desarrollar esa sofisticación ahora mismo. Aunque solo tengas 5.000, 10.000, 20.000. Empieza a pensar como inversionista. Empieza a buscar retorno. Empieza a evaluar oportunidades. Empieza a educarte en activos, mercados, estrategias. Porque el juego no es acumular. El juego es multiplicar. Y cuanto antes empieces a jugar el juego correcto, más rápido llegas a la libertad que todos buscan pero pocos alcanzan. Los pobres guardan dinero debajo del colchón. La clase media lo guarda en el banco. Los ricos lo despliegan en el mercado. Y los verdaderamente libres han multiplicado tanto su capital que el dinero genera más dinero del que pueden gastar. Y entonces el juego cambia una vez más. Ya no se trata de multiplicar. Se trata de impactar. De construir legado. De usar el capital para cambiar el mundo. Pero ese es otro juego. Para otro día. Para otra etapa. Primero tienes que cruzar este puente.
Del ahorro a la inversión. De la acumulación a la multiplicación. De pensar en términos de cuánto puedo guardar a pensar en términos de cuánto puedo generar. Ese día cambia todo. Ese día es el día en que dejas de ser empleado de tu dinero. Y tu dinero empieza a trabajar para ti. Ese día es el día en que dejas el juego pequeño y entras al juego real. Y ese día está esperándote. Del otro lado de tu próxima decisión. Del otro lado de tu educación financiera. Del otro lado de tu primer despliegue estratégico de capital. La pregunta no es si llegarás ahí. La pregunta es cuándo. ¿Y cuánto estás dispuesto a aprender para acelerar ese momento? Porque está ahí. Esperando. El juego real. El juego de multiplicar. El juego que construye riqueza verdadera. Y una vez que empiezas a jugarlo, nunca querrás volver atrás.